¿Alguna vez te has preguntado por qué tu vida de oración parece estancada, sin fuerza, sin respuesta? Tal vez oras sí, pero oras acostado, entre el sueño y el silencio, con el alma medio despierta y el corazón a medio latir. Y si ese detalle, que parece tan pequeño, fuera el reflejo de algo mucho más profundo, más serio, más peligroso. Kathryn Kuhlman solía decir que el Espíritu Santo se retira con la más suave brisa cuando no lo honramos. Y esa advertencia, aunque parezca dura, no es una condena. Es un clamor de amor, porque quizás estamos perdiendo el sentido sagrado de la oración, no por la postura del cuerpo, sino por la postura del alma. Hoy no te hablo de religión, te hablo de despertar, de mirar dentro, de preguntarte si aún estás tratando a Dios como el Rey Santo que es, o si te has acostumbrado a hablar con Él desde la comodidad, desde el cansancio, desde la indiferencia. Déjanos tu comentario si alguna vez has sentido esa lucha silenciosa y compártelo con alguien que también necesite despertar. Hay momentos en la vida espiritual en que Dios, en su infinita misericordia, decide tocar suavemente la puerta de nuestro corazón. No con ruido, no con castigos, sino con una advertencia cargada de amor. A veces, esa advertencia llega a través de una palabra profética, otras veces por medio de una persona llena del Espíritu. Y a veces, como en este caso, a través de una voz que resonaba con ternura y autoridad, Kathryn Kuhlman. Ella no hablaba por hablar. Su caminar con el Espíritu Santo era tan íntimo, tan real, que cada palabra que pronunciaba llevaba un peso eterno. Y una de esas palabras que muchos pasaron por alto fue esta: no ores acostado, porque puede que tu cuerpo esté relajado, pero tu alma está dormida, y el Espíritu Santo no permanece donde no hay reverencia. Quizás parezca algo sin importancia. ¿Qué importa si oro de pie, sentado o acostado? Podríamos decir, pero no se trata solo del cuerpo. Esa frase no es un llamado al legalismo ni una regla vacía. Es un espejo. Nos obliga a mirar más allá del acto físico y examinar la condición interior con la que nos acercamos a Dios. Porque orar acostado puede, simbólicamente, revelar que hemos perdido el asombro, el temblor, la urgencia, que un día marcaron nuestras conversaciones con el Altísimo. ¿Recuerdas cómo eran tus primeras oraciones? Tal vez temblabas, tal vez llorabas, tal vez sentías que estabas entrando en la sala del trono, que cada palabra debía ser dicha con cuidado, como si el cielo estuviera escuchando, porque lo estaba. Pero con el tiempo algo pasó. Tal vez el cansancio, la rutina, la decepción, algo fue adormeciendo tu espíritu. Y sin darte cuenta, empezaste a orar mientras te acostabas, no porque fuera una forma de descansar en Dios, sino porque tu alma se estaba rindiendo al sueño espiritual. Esto no es una condena, es un llamado, un clamor de Dios al corazón de sus hijos, porque la verdadera pregunta no es cómo está tu cuerpo cuando oras, sino cómo está tu alma. ¿Está postrada en reverencia? ¿Está despierta, vigilante, expectante ante la voz del Padre? ¿O se ha habituado a decir palabras mecánicas mientras el Espíritu está ausente? Jesús dijo en Mateo 26:41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». No lo dijo como una sugerencia, lo dijo como una advertencia, porque sabía que cuando dejamos de velar, cuando dejamos que nuestra carne dicte el ritmo de nuestra búsqueda, el alma comienza a apagarse lentamente. Y una de las primeras señales es que ya no nos preparamos para orar, ya no apartamos tiempo, ya no nos postramos, simplemente murmuramos palabras antes de dormir, con el corazón a medio cerrar. Y cuando eso sucede, algo invisible, pero devastador, empieza a tomar lugar. Perdemos la sensibilidad. Dejamos de percibir la voz del Espíritu. Ya no discernimos los susurros divinos en medio del ruido diario. Porque aunque Dios sigue hablándonos, nuestro interior está dormido.
como si una niebla envolviera el alma, como si la llama del altar interno se hubiera apagado lentamente sin que nos diéramos cuenta. No es una postura lo que está en juego, es una relación, es reverencia, es despertar. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios le dijo: «Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Éxodo 3:5. ¿Por qué quitarse las sandalias? Porque el cuerpo debía expresar lo que el alma debía comprender. Estás en presencia del Santo, y toda ligereza debe quedarse afuera. ¿Y cuántas veces entramos en oración sin quitarnos las sandalias del alma? Con prisas, con distracción, con pereza, hablando con el Creador del universo como si fuera un pensamiento pasajero antes de dormir. No estamos aquí para juzgar, estamos aquí para despertar, porque si has estado orando acostado, si has estado buscando a Dios desde la comodidad de tu lecho más que desde la entrega del corazón, este mensaje es para ti, no como reproche, sino como una cuerda de amor que Dios extiende para volver a levantarte. El Salmo 5:3 dice: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». ¡Qué imagen tan poderosa! Alguien que se presenta ante Dios, no de cualquier manera, sino con expectativa. No en la última hora del día, cuando ya no queda energía, sino al comenzar la jornada, como prioridad. Esa es la oración que agrada al corazón de Dios, la que viene de un alma que se prepara, que se presenta, que espera. ¿Y tú? ¿Cómo te estás presentando ante Él? No se trata de orar más, se trata de orar mejor, de recobrar la conciencia, santa, de que cada vez que hablas con Dios, lo haces con el que sostiene los cielos y la tierra. Se trata de encender nuevamente el fuego del altar, de volver a inclinar el alma y el cuerpo si es necesario, para que toda tu vida proclame que Él es digno. Tal vez no puedas orar de rodillas por alguna condición física. Dios no está mirando eso, pero sí está mirando si en tu interior hay reverencia, si tu corazón se inclina aunque tu cuerpo no pueda, si tu alma se sacude cuando pronuncias su nombre, si hay temor santo, amor ardiente, búsqueda real. Porque cuando eso ocurre, cuando el alma se despierta y se postra de verdad, algo empieza a cambiar, no afuera, dentro. Y ese es el comienzo de un nuevo tiempo, un tiempo donde la oración deja de ser una rutina y se convierte en un encuentro, donde no necesitas estar de pie o acostado, porque estás rendido por completo. Y cuando el alma se rinde, el cielo se abre. Cuando el alma comienza a dormirse, no siempre lo notamos de inmediato. Es un proceso sutil, casi imperceptible, como quien se sumerge lentamente en un sueño sin darse cuenta de que está dejando atrás el mundo real. Así también sucede con la vida espiritual. No caemos en la tibieza de un momento a otro. Poco a poco, el fuego se apaga. Poco a poco, la voz de Dios se vuelve más lejana. Y sin saber cómo, terminamos rezando palabras sin peso, sin alma, sin hambre. Oraciones vacías, mecánicas, superficiales. Pero Dios, en su infinita compasión, dejó señales en su palabra para advertirnos cuando estamos en ese camino. Y una de esas señales más claras es la historia de las 10 vírgenes en Mateo 25. Jesús no la contó para adornar un sermón, la contó con urgencia, con intención, como un espejo profético. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Todas se parecían externamente, todas esperaban al esposo, todas tenían lámparas, todas estaban en el mismo lugar, pero había una diferencia invisible, crucial, fatal. Unas tenían aceite en sus lámparas, las otras no. ¿Y qué representa ese aceite? Es la presencia del Espíritu Santo, la intimidad constante con Dios, la oración viva que mantiene encendida la llama del alma. No es casual que las insensatas se quedaron dormidas sin tener aceite. No era un simple descuido. Era el reflejo de una vida sin profundidad, sin vigilancia espiritual.
Esperaban al esposo, sí, pero no estaban preparadas. Vivían de la apariencia, pero no del fuego. Y aquí hay un llamado profundo para nosotros, porque la oración superficial no siempre se nota desde afuera. Puedes seguir diciendo las palabras correctas, puedes tener la voz suave, el lenguaje piadoso, la rutina devocional, y aún así estar vacío por dentro. Puedes orar cada noche, pero si tu corazón no arde, si no hay búsqueda, si no hay lágrimas, si no hay clamor, estás dormido. Y el peligro más grande es que creemos que todo está bien mientras el aceite se ha agotado. Hay algo que la palabra nos enseña una y otra vez. Dios no se impresiona con palabras. Él escudriña el corazón. En Isaías 29:13, Él declara con dolor: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Te das cuenta? No es que hayan dejado de hablarle, es que dejaron de sentirle. Había una desconexión entre los quíntotes de labios y el alma, y eso, amado, es la oración superficial. Cuando oramos desde la costumbre y no desde la comunión, el alma empieza a apagarse. Cuando solo hablamos con Dios por obligación, por tradición, por miedo o por rutina, el espíritu se entristece, porque no fuimos creados para rezos automáticos. Fuimos creados para caminar con Dios, para vivir en su presencia, para escucharle, para arder con su fuego. Y hay señales que no podemos ignorar. Señales que nos muestran que nuestra vida de oración está en peligro. Una de ellas es la distracción constante. No puedes mantenerte enfocado ni 5 minutos hablando con Dios. Tu mente salta de pensamiento en pensamiento y el alma no logra reposar en su presencia. Otra señal es la indiferencia emocional. Oras, pero no sientes nada. No hay quebranto, no hay ternura, no hay gozo. Solo palabras frías. Otra señal es la impaciencia. Orar te aburre. Te parece una pérdida de tiempo. Preferirías hacer cualquier otra cosa. ¿Te has sentido así últimamente? No estás solo. Muchos han pasado por ese valle, pero no puedes quedarte ahí, porque si no despiertas, corres el riesgo de convertirte en una lámpara vacía, una voz sin fuego, una vida sin aceite. Y cuando llegue el esposo, y créeme, viene pronto, no habrá tiempo para buscar lo que se perdió. El salmista dijo: examina mi corazón, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis caminos. Salmo 139:23. Esa debe ser nuestra oración hoy. Un clamor sincero. Señor, muéstrame si me he dormido por dentro, si mi alma está apagada, si he estado hablando contigo desde la rutina y no desde la pasión, si mis palabras te suenan lejanas, huecas, repetidas. Porque hay algo glorioso que sucede cuando reconocemos nuestra condición y clamamos con sinceridad. Dios responde. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él no rechaza al hijo que, aún con vergüenza, dice: Padre, ya no siento como antes, pero quiero volver. Ese clamor toca el cielo. Ese clamor hace temblar al infierno, porque el alma que se humilla es el alma que Dios levanta. Y aquí está la esperanza. No importa cuán superficial haya sido tu oración. No importa si llevas días, meses o años en esa rutina espiritual. Si hoy decides despertar, si hoy clamas de verdad, si hoy reconoces tu necesidad, el aceite volverá, el fuego volverá, la intimidad volverá. Porque Dios no busca oraciones perfectas, Él busca corazones rendidos, almas sinceras. Gente que aún tiene hambre, gente que no se conforma con la tibieza, gente que dice: despierta, alma mía, no naciste para dormir, naciste para adorar. Y ese despertar comienza con una decisión. Tal vez parezca pequeña, tal vez sea tan simple como arrodillarte esta noche y decir: Padre, perdóname por tratarte con ligereza. Enséñame a orar otra vez. Despierta en mí lo que se ha dormido.
Tal vez no sientas nada al principio, pero si perseveras, si buscas, si te humillas, el cielo responderá y volverás a conocer el gozo de su voz, la dulzura de su presencia, la llama viva de una oración que no se apaga. Dios nunca haya estado buscando palabras bonitas. Tampoco espera posturas físicas impecables, ni frases largas llenas de teología vacía. Él, desde el principio, ha estado buscando corazones que tiemblen ante su presencia, almas que se inclinen no por miedo, sino por amor reverente, porque el Dios que creó los cielos no necesita nuestra elocuencia, necesita nuestra verdad. Y esa verdad, cuando se presenta desnuda y sin adornos, toca su corazón de manera poderosa. La Escritura lo deja claro en muchos pasajes, pero uno de los más reveladores está en el libro de Daniel. En el capítulo 6, versículo 10, leemos: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel sabía que esa oración le podía costar la vida. Sabía que había un decreto de muerte, pero no cambió su forma de orar. No lo hizo por costumbre, lo hizo por convicción, porque en su corazón había un temor santo, un compromiso inquebrantable con su Dios. Daniel oraba de rodillas, no porque esa fuera la única manera válida, sino porque su cuerpo expresaba la rendición que ya vivía en su interior. La postura era la consecuencia natural de una vida rendida. Y eso es lo que debemos entender. Dios mira el corazón, pero muchas veces lo que hacemos con el cuerpo refleja lo que pasa en el alma. Y cuando ya no hay reverencia externa ni interna, algo se ha roto en la comunión. Otro ejemplo poderoso es el de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1 encontramos a una mujer estéril, quebrantada, que entra al templo y ora en silencio, moviendo los labios sin pronunciar palabra audible. El sacerdote Elí la observa y la juzga, creyendo que está ebria. Pero Dios no se deja llevar por las apariencias. Él ve más allá de la forma, y desde el cielo escucha la oración de una mujer que ora con el alma desgarrada, con lágrimas, con sinceridad, y responde. Es impresionante cómo Dios responde no a la postura, ni al volumen, ni a la estructura, sino a la profundidad. Ana no gritó, no recitó, solo se derramó. Y eso bastó para que el cielo se abriera, porque Dios no ignora el clamor que brota de lo profundo. No se queda indiferente ante la entrega sincera, aunque nadie más la vea, aunque sea en silencio, aunque no tenga palabras bonitas. Si es real, Él responde. Y quizá lo más conmovedor de todo esto es que no necesitas ser un grande en la fe para que Dios escuche tu oración. No necesitas tener elocuencia, ni años de iglesia, ni títulos. Lo que necesitas es reverencia, humildad, un corazón postrado aunque estés de pie, un alma inclinada aunque estés acostado, un espíritu que tiembla al nombrarlo aunque tu voz sea débil. El salmista entendía esto cuando escribió en el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¡Qué declaración tan poderosa! No dice que Dios busca oraciones perfectas. No dice que Él espera un ritual específico. Dice que Él nunca rechaza, jamás, a un corazón que se humilla de verdad. Porque la humildad espiritual es el lenguaje que el cielo reconoce sin necesidad de traductores. Y cuando miramos la vida de David, el hombre conforme al corazón de Dios, encontramos la misma verdad. David oraba con pasión, lloraba, gritaba, se postraba, se levantaba, cantaba, guardaba silencio. Su vida de oración era un reflejo de una relación viva, ardiente, íntima. En el Salmo 63, 1 dice: Dios, Dios mío eres tú,
de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ese clamor no puede fingirse. Ese deseo nace solo cuando el alma ha sido tocada por la gloria de Dios y ya no puede conformarse con menos. Y hoy, esa es la invitación. No a copiar una forma, no a repetir una fórmula, sino a revisar nuestra actitud interior. Porque si hemos estado orando sin deseo, sin hambre, sin quebranto, entonces algo se ha endurecido. Y la buena noticia es que Dios aún puede ablandar lo que se ha endurecido, puede despertar lo que se ha dormido, puede encender lo que se ha apagado. Pero necesita que seamos sinceros. Quizás tú digas, yo no sé orar como David, ni como Ana, ni como Daniel. No importa, no necesitas imitarlos. Solo necesitas presentarte con la verdad de tu corazón. Y si tu verdad es, estoy cansado, Dios, me cuesta orar, he perdido el fervor, entonces dile eso, porque la oración más poderosa es la que dice lo que nadie más se atreve a decir. La que no finge, la que se abre en canal y deja que la luz del Espíritu entre y transforme. Jesús mismo nos enseñó esto. En Lucas 18 contó la parábola del fariseo y el publicano. El primero oraba con orgullo, con palabras grandiosas, exaltando su propia justicia. El segundo ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús concluye diciendo que fue el publicano, el quebrantado, quien salió justificado, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, por lo que su alma gritaba detrás de sus palabras. Esa es la oración que Dios no ignora, la que nace del reconocimiento humilde, la que no busca impresionar, sino rendirse, la que no busca manipular, sino amar, la que no se dice para cumplir, sino para encontrar. Y cuando oras así, aunque estés acostado, aunque estés en silencio, aunque solo tengas lágrimas, el cielo escucha, porque Dios no está buscando voces, está buscando corazones. Y si hoy decides ofrecerle el tuyo, tal como está, Él lo recibirá. No importa si hay estado frío, distante, apagado. Si lo entregas con sinceridad, Él lo tomará, lo restaurará, lo encenderá de nuevo. Y volverás a sentir lo que pensaste que habías perdido para siempre. El calor de su presencia, el susurro de su espíritu, el gozo de una oración viva. No existe figura más alta, más pura, más poderosa en la oración que Jesús. No hubo en él pecado, ni sombra de error, y aún así oraba. No necesitaba ser perdonado, no tenía que vencer la carne como nosotros, pero aún así buscaba al Padre con lágrimas. Y si él, siendo hijo, oraba de madrugada, se retiraba a lugares solitarios, gemía en lo profundo y se postraba hasta sudar sangre. ¿Cómo nosotros, tan frágiles, podemos pensar que la oración es opcional? ¿Cómo podemos tratar con ligereza algo que fue vital incluso para el Hijo de Dios? Jesús vivía en oración. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba, cada milagro que realizaba, fluía desde una comunión ininterrumpida con el Padre. Su oración no era una práctica religiosa, era su respiración espiritual. No era un ritual, era una relación. Y esa relación lo fortalecía para enfrentar tentaciones, lo sostenía en el desierto, lo guiaba en su ministerio y lo consolaba en el dolor. En Marcos 1:35 se nos da un retrato de su intimidad con Dios. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús no oraba cuando le sobraba tiempo. Oraba cuando el día aún no había comenzado, cuando el mundo dormía. Porque entendía que la fuerza para enfrentar el día no vendría de la carne, sino del espíritu. Esa disciplina no era una carga, para él era una delicia. Era el lugar donde su alma encontraba descanso, dirección, poder. Pero no todo en su vida de oración era quietud y serenidad. También hubo clamor, angustia, lágrimas.
En Hebreos 5:7 leemos: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí está una de las verdades más profundas sobre Jesús. Su oración fue escuchada, no solo por sus palabras, sino por su actitud de reverencia. El temor santo que habitaba en su corazón hacía que cada palabra tuviera peso eterno. Y eso nos confronta, porque muchas veces nos acercamos a Dios con liviandad, como quien habla con alguien a quien ya no teme ni respeta, como si fuera un trámite más del día. Pero Jesús, siendo uno con el Padre, aún así se postraba, aún así gemía, aún así se rendía, porque la oración verdadera nace de un corazón que reconoce la grandeza de aquel a quien se dirige. En el huerto de Getsemaní vemos la culminación de esa entrega. Allí, solo, rodeado por el silencio de la noche y el abandono de sus discípulos, Jesús se postra. Lucas 22:44 dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No hay imagen más fuerte, más conmovedora, más sagrada. El Hijo de Dios, postrado, sudando sangre, clamando: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué tipo de oración es esta? Es la oración de alguien que no busca escapar del sufrimiento, sino obedecer hasta el final. Es la oración de alguien que no exige, sino se rinde, que no manipula, sino se somete, que no ora para cambiar la voluntad del Padre, sino para alinearse con ella, aunque le cueste la vida. Esta es la cumbre de la oración cristiana. No pedir que Dios nos acomode la vida, sino pedir que nos moldee hasta que nuestra vida se acomode a su voluntad. Jesús nos enseñó con su vida que la oración no es un escape, es una entrega. No, es un bálsamo momentáneo, es un altar de sacrificio. Es donde muere nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra voluntad. Es donde nacemos de nuevo, una y otra vez, transformados por la gloria que desciende cuando el alma se rinde de verdad. Y quizás por eso nuestras oraciones muchas veces no mueven nada, porque no tienen este espíritu, porque no hay renuncia, no hay quebranto, no hay obediencia. Oramos para que Dios cambie las circunstancias, pero no para que nos cambie a nosotros. Oramos para evitar la cruz, no para abrazarla. Oramos con reservas, con condiciones, con corazas. Y mientras tanto, Jesús sigue diciéndonos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. No podemos seguir orando de manera cómoda. No podemos seguir acercándonos a Dios como si fuera un refugio de emergencia, un recurso de último minuto. La oración verdadera, la que Jesús nos enseñó, es un acto de rendición total. Es decir, como Él: hágase tu voluntad. Es confiar que aunque duela, aunque cueste, aunque nos lleve por caminos oscuros, su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Y esa clase de oración transforma. No siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia al que ora. Lo fortalece, lo afina, lo hace madurar. Porque después del Getsemaní, Jesús se levantó en paz, no porque el sufrimiento hubiera pasado, sino porque ya estaba listo para enfrentarlo con la fuerza del cielo. Eso es lo que la oración hace. No nos evade del dolor, pero nos llena de poder para soportarlo. Amado, si has estado orando para que Dios te quite la carga, tal vez hoy Él te está invitando a orar como Jesús, a decir: Señor, no me quites esto si no es tu voluntad, pero dame tu fuerza para pasarlo contigo. Dame tu paz, dame tu fuego, dame tu gracia. Esa oración, cuando nace del alma rendida, abre los cielos, mueve ángeles, debilita demonios y fortalece los pasos. Miremos a Jesús, no como un ejemplo lejano, inalcanzable, sino como el Maestro que nos guía.
el amigo que ya caminó este camino y sabe lo que duele, el Salvador que oró por nosotros antes de ir a la cruz, el intercesor que aún ora por ti en el cielo. Sí, Él sigue orando. Su oración no terminó en el Getsemaní. Hebreos 7:25 dice, Él vive para interceder por nosotros. Y si Él no deja de orar por ti, ¿cómo tú vas a dejar de orar? ¿Cómo vas a hacerlo con ligereza? ¿Cómo vas a seguir orando acostado entre el sueño y la distracción si el mismo Hijo de Dios está orando con pasión por tu vida? Hoy es tiempo de volver a orar como Jesús, de madrugada, en soledad, con lágrimas, con obediencia, con fuego. Porque esa oración no solo cambia tu vida, cambia tu eternidad. Hay una voz que resuena en el silencio del alma, una voz que no grita pero sacude, una voz que no acusa pero despierta. Es la voz del Espíritu Santo que susurra, una y otra vez, a cada creyente dormido. Despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Esta no es una invitación dulce, es un llamado urgente, una alarma celestial que clama contra la apatía espiritual, contra la rutina devocional vacía, contra la fe adormecida. Dormir espiritualmente no es dejar de creer en Dios, es seguir creyendo, pero sin pasión, es continuar orando, pero sin hambre, es asistir al templo, pero sin reverencia, es mencionar el nombre de Jesús, pero sin estremecerse, es una fe que se mueve, pero no siente, que repite, pero no arde, que dice palabras celestiales desde un corazón que ya no vibra con lo eterno. Y eso, amado, es más peligroso que el pecado visible, porque el sueño espiritual es traicionero, no duele, no escandaliza, no se nota de inmediato, pero consume el alma desde dentro, apaga el discernimiento, embota los sentidos, apaga la lámpara, y cuando llega el esposo, cuando el cielo se abre, el corazón dormido no lo percibe. Por eso Kathryn Kuhlman insistía en advertir con seriedad, no porque orar acostado fuera un pecado en sí, sino porque esa postura muchas veces simboliza una desconexión interior, una falta de expectativa, una falta de reverencia. El cuerpo refleja lo que el alma ha perdido: urgencia, temor santo, sed, y ese descuido silencioso abre puertas al estancamiento, a la tibieza, a la religiosidad sin gloria. La Escritura está llena de advertencias contra el sueño espiritual. En Mateo 24:42, Jesús dice: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velar no es solo estar despierto físicamente, es tener el espíritu alerta, afilado, atento a la voz del Maestro. Es vivir cada día como si fuera el último. Es orar como si el cielo fuera a responder de inmediato. Es buscar a Dios con el mismo fervor con que alguien sediento busca agua en el desierto. ¿Y tú, estás velando? ¿O te has acostumbrado a vivir con el alma medio dormida? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con lágrimas? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste temblor santo de la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que no querías terminar tu tiempo de oración porque sabías que Él estaba ahí, escuchándote, abrazándote? Hay una generación entera siendo adormecida por distracciones, por cansancio, por rutina. Y no es casual, es una estrategia del enemigo. Satanás no necesita hacernos caer en grandes pecados si logra mantenernos dormidos, porque mientras dormimos no discernimos, mientras dormimos no peleamos, mientras dormimos no buscamos, y la presencia de Dios se convierte en una teoría, no en una realidad. Pero hoy, el Espíritu Santo está despertando a muchos, está sacudiendo almas con dulzura pero con firmeza. Está diciendo: levántate, ya no hay tiempo para juegos, ya no hay lugar para la tibieza. Vuelve a velar, vuelve a clamar, vuelve a vivir como si mi gloria fuera lo más importante de tu vida. Despertar espiritualmente es, primero, reconocer que hemos estado dormidos. Es admitir que algo se apagó,
que la llama no es la misma, que la oración se ha vuelto rápida, superficial, silenciosa no por reverencia, sino por falta de conexión. Es confesar que hemos tratado al Dios vivo como si fuera una costumbre, una obligación, y no una persona real, santa, gloriosa. Y aquí no se trata de sentir culpa, se trata de responder al llamado. Porque si Dios te está mostrando que has estado dormido, no es para señalarte, es para levantarte, es para que dejes el lecho de la comodidad y regreses al altar del fuego. Es para que, como el hijo pródigo, digas: me levantaré e iré a mi padre. Porque cuando un hijo se levanta, el padre corre a su encuentro. Y cuando el alma despierta, todo cambia. La oración ya no es una tarea, es un encuentro. El ayuno ya no es un sacrificio, es un deleite. La palabra ya no es un texto, es una voz viva. El culto ya no es una reunión, es una celebración. El corazón ya no está seco, está encendido. Y el fuego del primer amor vuelve a arder más fuerte que nunca. Jesús contó otra parábola que ilustra este llamado. En Lucas 12:35-37 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor cuando venga halle velando. ¿Puedes sentir el peso de estas palabras? Felices serán los que estén despiertos cuando Él regrese. No ocupados, no activos, despiertos. La cuestión nunca ha sido cuántas veces oras, sino si estás despierto cuando oras, si estás conectado, si estás en expectativa, si estás en comunión, porque puedes pasar horas en oración y aún estar dormido, pero una sola oración de un alma despierta puede mover los cielos, y hoy el esposo está a las puertas. No podemos darnos el lujo de seguir adormecidos. Hay vidas que dependen de nuestro fuego. Hay generaciones que necesitan ver en nosotros una fe viva. Hay milagros que solo descienden cuando alguien está velando. Hay decisiones que solo se toman cuando el alma está encendida. Hay gloria reservada solo para los que no se han dormido en medio de la espera. No ignores esta advertencia. No te acostumbres a una vida sin fuego. No justifiques tu frialdad con excusas. El Espíritu clama dentro de ti, con gemidos que no puedes explicar. Él quiere despertar tu alma, quiere devolverte la pasión, quiere que vuelvas a orar con hambre, quiere que tu alma vibre otra vez cuando lo nombras. Es tiempo de despertar, y no por miedo, sino por amor, porque hay más de Dios esperándote. Hay un encuentro reservado para los que se levantan del letargo. Hay una unción fresca para los que se sacuden el polvo y dicen: no dormiré más, volveré a velar, volveré a arder. Hay algo en la presencia del Espíritu Santo que es tan hermoso como delicado. Él no es una fuerza impersonal, no es una energía abstracta, es una persona divina, sensible, pura, santa. Y cuando es honrado, cuando es amado, cuando se le da lugar, su presencia llena, transforma, da vida. Pero cuando se le ignora, se le entristece o se le trata con ligereza, Él se retira. No con ira, no con ruido, sino con silencio, con esa ausencia sagrada que deja al alma desnuda, vacía, sin dirección. Uno de los versículos más serios de toda la Biblia está en Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. ¿Puedes imaginarlo? El mismo Espíritu que los guiaba, que los acompañaba, que los protegía, se retiró y se convirtió en su adversario. No porque quisiera castigarlos, sino porque el pueblo había menospreciado su presencia, habían endurecido su corazón, habían ignorado su voz. Y así es como sucede también hoy. No con relámpagos, no con gritos, sino con distancia, con una pérdida sutil pero devastadora.
La oración se vuelve seca, la palabra ya no habla, la adoración se siente vacía y muchas veces no entendemos por qué. Seguimos con las rutinas, con las formas, con la estructura, pero algo falta, algo esencial, algo vital. Y es que el espíritu ya no está como antes. La Biblia también nos advierte en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al espíritu. ¿Y cómo se apaga? No necesariamente con grandes pecados, aunque eso lo entristece profundamente. A veces lo apagamos con indiferencia, con distracción constante, con una vida de oración superficial, con un corazón que ora acostado no por necesidad, sino por descuido, con labios que repiten pero no adoran, con una mente que se acerca a Dios solo por costumbre, pero sin temblor. El Espíritu Santo no puede habitar con plenitud donde no hay honor, no puede manifestarse en una atmósfera de desdén. Él es como una paloma, como un susurro. Su naturaleza es mansa, pero su presencia es santa. Y si no cuidamos ese ambiente interior, si no velamos por el fuego del altar, podemos perder su compañía sin siquiera darnos cuenta. Es lo que ocurrió con Sansón. Uno de los episodios más trágicos está en Jueces 16:20. Después de entregar su secreto a Dalila, Sansón se despertó del sueño creyendo que podía salir como antes, luchar como antes. Pero el texto dice, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No lo sabía. No sintió el momento exacto en que la unción se fue. Y esa es la tragedia de quien juega con la presencia de Dios. Piensa que todo sigue igual, hasta que ya no hay fuerza, ya no hay visión, ya no hay victoria. ¿Y cuántos hoy están como Sansón? Se han dormido en brazos de la comodidad, han entregado su fuego a la tibieza, han tratado lo santo como común y se despiertan cada mañana como si todo estuviera igual, pero el poder ya no está, la pasión ya no está, la visión ya no está, y lo más peligroso es que no lo saben. No porque Dios no quiera estar con ellos, sino porque ellos han dejado de querer estar con Él. Hay un peso eterno en la comunión con el Espíritu Santo. No se trata solo de dones, se trata de cercanía, de intimidad, de caminar en temor reverente, de vivir con el corazón postrado, de cuidarlo como a un huésped santo en la casa del alma. Porque cuando Él se siente en casa, todo florece. Pero cuando se siente ignorado se marcha, y eso no significa que pierdas tu salvación de inmediato. Significa que pierdes el fuego, pierdes la sensibilidad, pierdes el oído espiritual, pierdes el temblor santo que te mantenía en obediencia, y el alma entra en una niebla peligrosa, la niebla de la autosuficiencia espiritual. Sigues haciendo todo por inercia, pero sin gloria. Como el templo de Ezequiel, donde la gloria del Señor se apartó poco a poco, sin que el pueblo hiciera algo, porque ya estaban acostumbrados a vivir sin ella. Pero hay esperanza. Siempre hay esperanza cuando hay quebranto. El mismo espíritu que se retira en silencio, también vuelve con ternura cuando lo buscamos con todo el corazón. Cuando el alma se humilla, cuando el corazón se rasga, cuando dejamos de poner excusas y simplemente decimos, Espíritu Santo, perdóname por ignorarte, vuelve, habita, hazme de nuevo sensible a tu voz. David lo entendía. Después de caer, su clamor no fue por el trono, ni por el poder, ni por la reputación. Su oración fue, no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Porque él sabía que sin esa presencia, sin esa cercanía, sin ese susurro, todo lo demás era nada. Sabía que el peor castigo no era la corrección pública, era la ausencia divina. Y quizás eso es lo que Dios quiere restaurar hoy en ti. No una emoción, no una rutina nueva, sino una comunión real, una conciencia continua de que Él habita en ti, de que su presencia es lo más precioso que tienes, de que orar no es una obligación, sino una oportunidad sagrada, de que acostarte sin hablar con Él debe doler,
de que cada palabra que pronuncias en oración debe pues estar impregnada de honor, de amor, de rendición. Tal vez el Espíritu se ha retirado de algunas áreas de tu vida. Tal vez dejaste de escucharlo hace tiempo. Tal vez ya no lo sientes como antes. No ignores esa realidad. No vivas una vida sin fuego. No te conformes con una fe sin gloria. Hoy puedes volver. Hoy puedes clamar como el salmista: vuélvenos, oh Dios de los ejércitos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Salmo 80, 19. Y si lo haces con sinceridad, con urgencia, con reverencia, Él volverá. Él no se resiste a un corazón rendido. Él no ignora un altar restaurado. Él no pasa de largo cuando alguien dice: Espíritu Santo, tú eres bienvenido aquí. No quiero vivir un día más sin ti. Y cuando Él vuelve, el alma vuelve a respirar, vuelve a cantar, vuelve a arder. Cuando el alma se despierta de verdad, cuando el corazón se inclina con temor y esperanza, la oración deja de ser un acto simbólico y se convierte en una herramienta de guerra, en una llave que abre los cielos, en una semilla que da fruto eterno. Porque Dios nunca ha dejado de responder a las oraciones sinceras. Él no ha cambiado. Aún se deleita en encontrarse con sus hijos. Aún mueve montañas. Aún responde con fuego. La Biblia está repleta de hombres y mujeres cuyas oraciones marcaron la diferencia entre la vida y la muerte, entre la destrucción y el milagro. No eran perfectos, no eran súper espirituales. Eran personas con debilidades, con temores, con historias marcadas por la lucha, pero que sabían doblar las rodillas, que sabían clamar hasta que el cielo hablara, que sabían que sin oración no había victoria. Uno de esos ejemplos es Elías. En 1 Reyes 18 encontramos al profeta solo frente a todo un pueblo, enfrentando a 450 profetas de Baal. Israel se había apartado del Dios vivo. Las oraciones ya no eran verdaderas. El altar estaba destruido, pero Elías sabía lo que era buscar a Dios de verdad. Y antes de clamar, restauró el altar. Antes de pedir fuego, puso en orden lo que estaba caído. Y cuando oró, no fue con espectáculo, no fue con gritos vacíos, fue con una oración sencilla, pero cargada de fe. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. 1 Reyes 18:37. Y el fuego cayó, no por la fuerza de las palabras, sino por la pureza del corazón, porque cuando un altar se restaura, cuando el alma se rinde de verdad, cuando se ora desde un lugar de obediencia, Dios responde. Él siempre responde. No al ruido, no a la fórmula, a la fe, a la rendición, a la reverencia. Otro ejemplo poderoso es el del rey Ezequías. En 2 Reyes 20, el profeta Isaías viene con una palabra clara y dolorosa. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Era un decreto divino, un anuncio inapelable. Pero Ezequías, en lugar de resignarse, volvió su rostro a la pared y lloró amargamente. No convocó una multitud, no llamó músicos, solo se volvió a Dios con el corazón en la mano. Y antes de que Isaías saliera del patio, la palabra de Dios cambió. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. ¡Qué verdad tan gloriosa! Dios ve las lágrimas. Dios oye el clamor secreto. No hay oración sincera que no llegue a su trono. No hay alma rendida que Él ignore. Y si pudo cambiar un decreto de muerte por una oración, ¿cuánto más no podrá hacer contigo si decides volver a clamar con el alma despierta? Recordemos también a Moisés, un hombre que intercedía por un pueblo rebelde, duro de cerviz, infiel. Y aún así, cuando Dios quiso destruirlos por su pecado, fue la oración de Moisés la que se interpuso entre el juicio y la misericordia. En Éxodo 32, Moisés se atrevió a decir: si no perdonas su pecado, bórrame a mí de tu libro que has escrito. Esa oración no venía del ego, venía del amor.
Y ese amor conmovió al cielo. Dios perdonó. No porque el pueblo lo merecía, sino porque alguien se atrevió a interceder con el corazón quebrantado. Y es que hay oraciones que no solo cambian circunstancias, cambian generaciones. Porque una madre que ora por sus hijos no solo protege el presente, también siembra en el futuro. Un esposo que ora por su esposa no solo fortalece su hogar, también construye un muro espiritual. Un pastor que ora por su iglesia no solo intercede por problemas visibles, también abre puertas invisibles para que el Espíritu Santo se derrame. ¿Y tú? ¿A quién estás sosteniendo en oración? ¿Qué estás clamando que aún no has visto? ¿Qué batalla estás peleando en secreto? No te rindas, no sueltes el altar. No dejes de hablar con Dios solo porque aún no ha llegado la respuesta. Hay procesos que maduran con el tiempo. Hay promesas que se cumplen en la perseverancia. Pero una cosa es segura: ninguna oración ferviente cae al suelo. Ninguna lágrima de intercesión es ignorada. Ningún clamor de un corazón justo será olvidado. Santiago 5:16 lo dice con claridad. La oración eficaz del justo puede mucho. Y no se trata de justicia perfecta, se trata de justificación por la fe. Se trata de estar en Cristo, de caminar en obediencia, de orar con el alma rendida. Esa oración tiene peso, tiene poder, tiene eternidad. Y si tú pensabas que ya no sabías orar, que habías perdido el fuego, que tu oración no vale nada, hoy el cielo te recuerda que aún hay aceite, aún hay fuego, aún puedes clamar y ver a Dios moverse. No necesitas fórmulas, no necesitas rituales, solo necesitas un altar restaurado, un corazón despierto, una voz sincera. No importa si fallaste, no importa si estuviste dormido. Si hoy decides restaurar tu altar, si hoy te arrodillas con reverencia, si hoy hablas con el Padre con el alma desnuda, Él responderá, porque así ha sido siempre. Desde Génesis hasta hoy, Dios responde a los que lo buscan con todo el corazón. Y no solo te responderá con palabras. Él puede enviar fuego, puede abrir mares, puede cerrar bocas de leones, puede transformar tu casa, puede romper cadenas, puede traer consuelo, puede sanar tu alma, puede darte visión, puede llenarte otra vez, porque no estás orando al vacío, estás hablando con el Dios que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. Entonces levántate, ora de nuevo, pero esta vez ora despierto, ora con temor santo, ora como Elías, como Moisés, como Ana, como Jesús. Ora como alguien que ha vuelto a creer que el cielo aún se abre para los que claman. No se trata solo de orar más, sino de volver a orar bien, de reencontrar ese espacio sagrado donde el alma se desnuda ante Dios, donde no hay distracciones, ni máscaras ni palabras vacías. Ese lugar secreto que Jesús describió, no como una figura poética, sino como una realidad espiritual accesible para todo aquel que decide dejar el ruido y entrar en comunión con el Padre. Mateo 6:6 dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué revelación tan hermosa y tan sencilla. No se trata de lugares geográficos, se trata de una actitud interna, de cerrar la puerta del alma al mundo, al orgullo, al temor, y abrirla solo al Padre. Él está en lo secreto, no en el espectáculo, no en el ruido, en lo íntimo, en lo profundo, en el rincón donde nadie más entra, excepto tú y Él. Y allí, en ese secreto, se renuevan las fuerzas, se limpia el corazón, se escucha su voz, se siente su abrazo. Allí el alma se vuelve a hacer pequeña, frágil, pero también poderosa, porque en lo secreto no hay necesidad de aparentar. Allí puedes llorar, puedes callar, puedes gritar, puedes solo estar y Él no te juzga.
te espera, te llena, te transforma. Ese fue el lugar donde Jesús vivía. Aunque caminaba entre multitudes, aunque hacía milagros en público, su poder venía de lo que pasaba en secreto. De esas madrugadas solitarias, de esos momentos de quietud con el Padre. Y hoy más que nunca, Dios nos llama a regresar ahí. No a repetir fórmulas, sino a redescubrir la comunión, a encender nuevamente el fuego del altar interno. Porque si no hay altar en lo secreto, tampoco habrá fuego en lo público. Si no hay lágrimas a solas, no habrá autoridad en la batalla. Si no hay intimidad, no habrá fruto duradero. El lugar secreto no es un lujo, es una necesidad. Es el refugio donde el alma encuentra sombra en medio del calor del día, donde el espíritu encuentra agua en medio del desierto. El Salmo 91 lo describe con una belleza que atraviesa los siglos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar. No visitar, no entrar de vez en cuando. Habitar es permanecer, es establecerse. Es hacer del secreto una casa, no una estación de paso. Y solo quienes habitan allí reciben las promesas que siguen: protección, refugio, ángeles que guardan, poder sobre la serpiente y vida larga. Pero muchos han dejado de habitar. Oran de vez en cuando. Buscan a Dios cuando hay urgencia. Se acercan cuando el dolor aprieta. Pero Dios no quiere ser un recurso de emergencia. Quiere ser el centro, el deleite, el primero. Quiere que lo busques cuando todo va bien, cuando nadie lo exige, cuando el alma simplemente tiene hambre de Él. Y para eso es necesario hacer espacio en el corazón, en el horario, en la mente. Apartar tiempo real, no migajas del día. Apagar el teléfono, silenciar el ruido, cerrar la puerta, postrar el alma, a veces el cuerpo también, porque esa postura externa puede ayudar a alinear lo que está dentro. A veces necesitamos doblar las rodillas para que el corazón también se doble. Volver al lugar secreto también significa volver a la sencillez. No necesitas palabras rebuscadas, no necesitas una música especial ni un ambiente perfecto. Solo necesitas tú y Dios, tu verdad, tu voz, tu sed, tu deseo de volver a empezar. Allí, en esa sencillez, lo eterno se manifiesta. Allí es donde Dios sana, corrige, restaura, enciende, llama, limpia, unge. Recuerda a Ana. No tenía templo lujoso, no tenía música, no tenía un plan, solo tenía una herida en el alma y la certeza de que Dios la oía, y eso bastó. Su oración en lo secreto produjo un profeta para la nación. ¿Quién puede medir el fruto de una oración sincera en el secreto? Nadie. Porque lo que nace allí no tiene límites humanos. Lo que Dios hace en lo oculto se verá en lo visible a su tiempo. Tal vez tú te alejaste. Tal vez convertiste la oración en un deber. Tal vez orabas acostado no por comodidad, sino porque ya no sabías cómo volver al secreto. Hoy es el día para regresar. No esperes a tener el ánimo ideal. Solo entra, cierra la puerta y dile: Padre, aquí estoy. No tengo mucho que decir, pero no quiero seguir lejos. Haz de este lugar otra vez mi habitación. Y Él vendrá. Él siempre viene. Porque nunca se ha ido, porque aún te espera, porque nunca dejó de amarte, y cuando vuelvas al secreto todo cambiará, no de golpe, no con estruendo, pero poco a poco el alma volverá a respirar, el corazón volverá a latir con ritmo del cielo, y descubrirás que lo que más necesitabas no era una respuesta, sino su presencia, y esa presencia está a un paso, a una oración, a una rendición, porque Dios no necesita más tiempo, solo más de ti. Y cuando le das eso, Él hace lo demás. No fuiste llamado para vivir a medias, no fuiste diseñado para caminar dormido, ni para orar por costumbre, ni para sobrevivir espiritualmente.
El llamado de Dios sobre tu vida es alto, santo, eterno. Y ese llamado solo puede cumplirse cuando vives despierto, despierto a su voz, despierto a su presencia, despierto al mover de su espíritu, despierto a tu necesidad de Él cada día, porque el alma que está despierta no depende de circunstancias, depende de comunión. Hoy el Señor ha venido a despertarte, no con culpa, con amor, no con juicio, con compasión. Te habló con ternura, pero también con autoridad. Te mostró que una oración acostada no es el problema en sí, es solo una señal, una alarma espiritual. Porque detrás de cada oración superficial hay una urgencia profunda, la de un alma que ha perdido el temblor santo. Y Dios no quiere que vivas así. Él no murió en la cruz para que tú sobrevivas espiritualmente. Murió para que vivas lleno, despierto, ungido, en comunión constante. A lo largo de esta palabra, vimos el peligro del letargo. Recordamos a las vírgenes insensatas que se durmieron sin aceite. Vimos cómo el Espíritu Santo puede retirarse cuando se le ignora. Escuchamos el eco de la voz de Jesús en Getsemaní, clamando con lágrimas mientras otros dormían. Y sentimos la urgencia de volver al lugar secreto, donde la oración se hace fuego y la presencia se vuelve real. Pero ahora el Espíritu te extiende una cuerda de gracia, porque si estás vivo, aún hay tiempo. Si puedes escuchar, aún puedes responder. Si puedes rendirte, Él aún puede llenarte. Y no solo quiere restaurar tu altar, quiere convertirte en altar vivo, en intercesor ferviente, en voz profética, en templo santo donde Él pueda habitar día tras día. Esta es una generación que necesita creyentes despiertos. No solo personas que oren, sino personas que vivan de rodillas, que carguen fuego en los ojos, que lleven palabras de vida en la boca, que al orar hagan temblar los cielos, porque una sola alma despierta puede cambiar su casa, su ciudad, su nación. ¿Y por qué no tú? Tal vez piensas que es tarde, que has perdido demasiado, que tu vida de oración está tan apagada que no puede recuperarse. Pero el Dios que sopló vida sobre huesos secos puede soplar sobre ti ahora mismo. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas veces te hayas dormido. Si hoy decides vivir despierto, el cielo celebrará ese paso. Mira a Pedro. Se durmió en el Getsemaní. Negó a Jesús. Falló cuando más se necesitaba estar firme. Pero no fue el fin. Fue el punto de partida de un nuevo Pedro. Uno que lloró amargamente, que fue restaurado por el amor de Cristo, que fue lleno del Espíritu Santo y se convirtió en una llama encendida que nadie pudo apagar. Y tú también puedes ser ese Pedro, no el del sueño, el del fuego. Volver a estar despierto no es un acto emocional, es una decisión espiritual. Es volver a amar lo que un día ardió. Es volver a buscar como al principio. Es volver a orar con lágrimas si hace falta. Es volver a temblar cuando pronuncias su nombre. Es vivir como si todo dependiera de tu comunión, porque, en verdad, lo más importante de tu vida depende de ella. Y una vez que despiertes, no vuelvas atrás. No te conformes nunca más con una oración vacía. No te permitas volver a hablar con Dios desde la pereza. No dejes que tu cuerpo dicte el fervor de tu alma. Si estás débil, dile, Señor, fortaléceme. Si estás frío, clama, aviva el fuego en mí. Si estás distraído, ruega, hazme volver a mirarte como antes. Pero no te duermas más, porque hay una carrera que correr, una gloria que manifestar, una presencia que abrazar. Cristo viene. Su retorno no es un cuento lejano, es una promesa inminente, y Él viene por una iglesia despierta, por una novia vigilante, por corazones que velan con lámparas encendidas. Por eso, despiértate, no solo hoy, cada día, antes de cada oración, antes de cada decisión, antes de cada paso. Vive como quien ha sido visitado por la gloria.
Ora como quien no puede vivir sin su voz. Y cuando el mundo vea tu vida, que no digan, es alguien religioso, sino ahí hay alguien que ha estado con Dios. Y si mañana al orar te sientes tentado a volver a la comodidad, recuerda esto. El Espíritu Santo es digno de tu reverencia, es digno de tu atención, es digno de tu mejor momento. No ores acostado por hábito, ora rendido por amor, porque el fuego solo desciende sobre lo que está entregado por completo. Así que levántate, vuelve a velar, vuelve a orar, vuelve a arder, porque el Dios que despierta tu alma hoy quiere usarte para despertar a muchos más. El Señor te bendiga, te levante y te haga vivir despierto en su presencia todos los días de tu vida. Que nunca más ores por rutina, sino por pasión. Que tu altar arda sin apagarse. Que tu lámpara nunca se quede sin aceite. Y que cuando Cristo venga, te encuentre velando. Amén.